Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es la resolución de tareas de la semana número 3. Y en aquella tercera semana del segundo bimestre recordarán ustedes que empezamos a ver un nuevo capítulo de la historia del siglo XX en el Perú. Este capítulo se llamó el tercer militarismo. Como ustedes comprenderán, ha habido tres militarismos en la historia del Perú que corresponde a etapas en donde los militares toman muchas veces por asalto el poder político y comienzan a dirigir los destinos de la patria. Así lo denominó el historiador Jorge Basadre. Y para este historiador, el primer militarismo corresponde desde los años de la propia independencia del Perú, es decir, desde la década de los 20 del siglo XIX, para ser exactos, 1824, hasta 1872. Es decir, nuestros primeros 50 años de historia independiente corresponde a un primer militarismo, porque ya sean militares dictadores, ya sean militares democráticos, ya sean gobiernos caóticos o ya sean gobiernos bien constituidos, pero lo cierto es que los militares, sea cual fuere su bando, conservador o liberal, todos son gobernantes militares entre 1825 hasta 1872. A partir de 1872 hasta 1879, que empieza la guerra con Chile, los gobernantes van a ser civiles. Si bien es cierto, el presidente que gobernaba el Perú precisamente cuando empieza la guerra con Chile era militar, sin embargo ya no estaba en funciones, él había ganado las elecciones democráticamente, era el expresidente Mariano Ignacio Prado, aquel presidente que abandonó el Perú en plena guerra con el país del sur. Entonces, una vez que Perú pierde aquella guerra, empezará un segundo militarismo, porque el Perú se encontraba en un momento caótico de su existencia, había crisis por donde se mirase a nivel social, a nivel económico, a nivel político, y los militares vuelven a tomar el poder hasta 1895, en que el señor Nicolás de Piérola ganará la guerra civil al héroe de la guerra con Chile, Avelino Cáceres, que para ese momento estaba ejerciendo su segundo mandato, pero perderá la guerra civil. Y al momento de empezar el mandato, el gobierno de Nicolás de Piérola, empezará una nueva etapa para la historia del Perú, en donde nuevamente los civiles toman el poder. En este caso, esa etapa se llamó la República Aristocrática, que va hasta 1919. Luego, ya sabemos, viene el oncenio de Leguía, en donde Leguía, siendo civil, sin embargo, también establece una dictadura. Se empotra en el poder 11 años, sumados más los 4 anteriores de su primer gobierno. Habíamos mencionado en su momento que se transforma en el presidente que más tiempo ha tenido el poder en este país, 15 años. Nadie iguala esa cantidad de tiempo. Así hablemos de personajes del siglo XIX como Ramón Castilla, por ejemplo, tan importante para nuestra historia, o personajes del siglo XX como por ejemplo Fernando Belaúnde. Nadie ha llegado a estar 15 años en el poder. Entonces, luego de que cae el oncenio de Leguía, luego de que cae este régimen, empezará un tercer militarismo que cubre toda la década de los años 30 en el Perú. Va desde el año 1930 hasta el año 1939. Y este periodo está cubierto por dos dictadores, por dos presidentes, por dos gobernantes que van a manejar el poder de una manera bastante dictatorial y sobre todo con características muy típicas de esos años, porque son años muy violentos en el mundo en general y en el Perú en particular. Los gobernantes se van a acercar al tipo de gobierno fascista, primero italiano, y en algún momento incluso llegarán a acercarse, llegarán a tener contacto medianamente directo con el gobierno fascista alemán, es decir, con los nazis. Y a la vez, a nivel interno, comienzan a surgir partidos como eran llamados en ese momento partidos de masa, es decir, partidos que tenían una enorme cantidad de militantes. El más representativo es el Partido Aprista Peruano, partido que existe hasta el día de hoy, y también un partido que, aunque con menos cantidad de militantes, sin embargo, llegará a ser importante con el paso de las décadas, como fue el Partido Comunista.
Sin embargo, la violencia que se desata en los años 30, violencia en la que participan todos, son característicos sobre todo entre el gobierno, en su momento en manos de Luis Miguel Sánchez Cerro, y el partido aprista. Luego el partido aprista se enfrentará al gobierno de Óscar R. Benavides, que también tendrá un tipo de gobierno dictatorial y un tipo de gobierno de corte fascista. Incluso invitará a los fascistas italianos a que, digamos, conduzcan, a que den asesoría a la Policía Nacional del Perú. Entonces, en medio de este enfrentamiento es necesario recordar que violentos fueron los gobiernos, pero también violentos fueron los insurgentes, es decir, el Partido Aprista Peruano también practicó la violencia. En esos años, echarle la culpa a alguien o encontrar un responsable era realmente imposible. Todos echaban la culpa entre todos, todos cometieron actos de violencia a tal punto que el año 1932 es conocido como el año de la barbarie, porque realmente la vida política en el país era sumamente catastrófica, era sumamente caótica, y visto desde hoy hacia atrás podríamos decir que los gobiernos de los años 30 representaron los intereses de la clase oligárquica, es decir, de una clase muy minoritaria pero con mucho poder económico, mientras que el Partido Aprista Peruano representó en esos años los intereses de la inmensa mayoría de la población que pedía muchos cambios para tratar de reformar el país y acercarlo un poco a la modernidad. Justamente quienes se oponían a esto eran los grandes oligarcas, que no les convenía que cambie ni una jota, porque ellos ya habían establecido su poder en décadas anteriores y sabían cómo manejar este país, pero sin tener la amenaza de que surjan nuevos cambios. Muy bien, ese es el panorama entonces de los años 30 visto desde hoy, y lo que nosotros vamos a resolver a continuación son los planteamientos de nuestro libro, pero para eso te pido que me prestes mucha atención para desarrollar este tema de la manera más satisfactoria posible. Así que empecemos. Primero, el libro, en una parte inicial que le hemos puesto parte A, nos pide que rellenemos partes vacías con algunos nombres, es decir, con algunos nombres propios de personas. Nos dice, ¿a quién se conocía en los años 30 como el presidente moral del Perú? No el presidente real, sino el presidente moral. Bueno, esa persona fue el señor Víctor Raúl Haya de la Torre. De esa manera se le conocía al señor Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de el APRA y también del Partido Aprista Peruano. ¿Por qué? Porque a inicios de esa década él oficialmente pierde las elecciones según el Jurado Nacional de Elecciones frente a Luis Miguel Sánchez Cerro. Obviamente los apristas desconocieron este resultado, arguyendo de que había pruebas de que había sido una elección totalmente manipulada a favor de Luis Miguel Sánchez Cerro. Aparentemente, años después se descubrió que en efecto esas elecciones fueron bastante fraudulentas. Nunca se llegó a comprobar al 100% si es que las elecciones hubieran favorecido por completo a Haya de la Torre, pero sí se demostró que las elecciones fueron bastante fraudulentas y que hubo muchos votos, digamos, no contabilizados. De esta manera, los apristas, que en ese momento representaban a una enorme cantidad del pueblo, de la población, y además los simpatizantes que no eran apristas, pero que estaban a favor de esta candidatura, bautizaron a Haya de la Torre como el presidente moral del Perú. Es decir, no habiendo ganado las elecciones, sin embargo, representaba los intereses de muchos miembros de nuestra sociedad, de muchos ciudadanos. Luego el libro nos pregunta, ¿quién era el líder del partido Unión Revolucionaria? Para eso primero hay que recordar que de los tres partidos que surgieron en los años 30 con mucha beligerancia, con mucha velocidad, el UR o la Unión Revolucionaria es uno de ellos. Por una parte estaba el Partido Comunista Peruano, que como lo dice su propio nombre, tenía filiación comunista, es decir, creía en el comunismo. El comunismo era el régimen que se había implantado en la Unión Soviética y tenía como máximo líder al dictador Joseph Stalin, allá en Rusia. Por otra parte, otro de los partidos del cual hemos estado hablando en este momento era el Partido Aprista Peruano, que tenía como líder a Víctor Raúl Haya de la Torre.
Pero hay un tercer partido que sin embargo va a desaparecer bastante rápido en nuestra historia, pero que en los años 30 fue muy importante, y ese fue el partido Unión Revolucionaria. Era un partido completamente fascista, era un partido que, si bien es cierto, no obedecía a Benito Mussolini, fundador del fascismo italiano, sin embargo sí tenía una influencia total de este fascismo europeo. Aquí su máximo líder, que es lo que nos pregunta el libro, no es necesariamente Luis Miguel Sánchez Cerro. Luis Miguel Sánchez Cerro, es decir, el dictador que gobernó este país por 3 años, fue el candidato de ese partido. Ojo con eso, hay una pequeña diferencia, fue el candidato del partido Unión Revolucionaria. Sin embargo, el líder de ese partido, el fundador de ese partido, era el señor Luis Alberto Flores Medina. Y ahí lo vemos en la fotografía, en la parte superior de nuestra pantalla, haciendo el saludo típico del fascismo, es decir, el saludo romano, y por otra parte también dirigiéndose desde posiblemente un balcón a la población limeña o población peruana en general. Como les comentaba, fue un partido sumamente importante, a tal punto que puso como presidente a Luis Miguel Sánchez Cerro, pero desaparecerá rápidamente en la historia del Perú. Ya para los años 40 no tendrá ningún valor real este partido, y en los años 50 desaparece por completo, sobre todo porque, como nosotros sabemos, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y el bando perdedor es el fascismo, ¿verdad? Pierde Hitler, pierde Mussolini y pierde en la otra parte del mundo el Japón imperial. Entonces, al perder el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, todos los partidos fascistas, en este caso la Unión Revolucionaria del Perú, termina también por desaparecer. Tercero, nos preguntan, ¿quién fue nombrado prefecto de Trujillo, es decir, la persona que tenía el poder en Trujillo, durante la Revolución Aprista de julio de 1932? En el 7 de julio de 1932, campesinos, obreros y ciudadanos vecinos de la ciudad de Trujillo se pusieron de acuerdo e inspirados por las ideas apristas y dirigidos por Manuel Barreto, apodado el Búfalo Barreto, se levantaron en armas, pero antes de levantarse en armas, asaltaron una comisaría llamada la comisaría O'Donovan. Ahí consiguieron las armas y con estas armas comenzaron a cambiar a todas las autoridades de Trujillo. Rápidamente, en los días posteriores, el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro responderá con una represión brutal, a tal punto que Trujillo se convierte en la primera ciudad en la historia de América en ser bombardeada por su propio gobierno. Luego, en décadas posteriores, vendrán muchos otros casos. Ha sucedido con Buenos Aires, ha sucedido con Santiago de Chile y con muchas otras ciudades, pero Trujillo tiene el triste prestigio, o en todo caso el triste reconocimiento de ser una ciudad bombardeada por sus propias autoridades. ¿Por qué la bombardeó Luis Miguel Sánchez Cerro? Porque los apristas se habían rebelado y habían tomado el poder. Los apristas, al tomar el poder, ¿a quién entregaron el poder para comenzar a dirigir la revolución allá en Trujillo? Fue ni más ni menos que al hermano del fundador del aprismo. Es decir, si el fundador del aprismo es Víctor Raúl Haya de la Torre, su hermano, llamado Agustín Haya de la Torre, tomará el control, tomará el poder, pero, como ya sabemos, rápidamente también lo perderá. La revolución aprista de 1932 durará no más de 7 días y tendrá consecuencias realmente terribles. Se dice que en tan solo 2 noches seguidas, en las paredes de Chan, que hoy es una ciudad turística, en esas paredes milenarias que hoy podemos ir a visitar, allí se fusilaron aparentemente a 6.000 apristas en tan solo 2 noches, sin contar los apristas muertos en plena batalla en la ciudad de Trujillo, en las plazas, en las calles, en las veredas, y sin olvidar también que los propios apristas cometieron algunos excesos, como matar a algunos soldados ya rendidos en las cárceles de Trujillo. Como les he dicho al inicio de este video, a la violencia recurrieron todos en esos años. Ciertamente la violencia que venía desde el gobierno era mucho mayor, en primer lugar por tener el poder y por tener el ejército de su lado, pero en segundo lugar por representar los intereses del fascismo a nivel peruano. La parte B del libro, como le he puesto aquí, como lo estamos bautizando en este desarrollo de nuestra tarea, nos dice lo siguiente: describe el incidente de Leticia.
¿Qué había pasado con esta provincia llamada Leticia? En el gobierno de Leguía, es decir, durante el oncenio, para ser más exactos, en 1922, perdón, en 1922, el gobierno de Leguía había firmado un tratado llamado Tratado Salomón Lozano entre Perú y Colombia. Y en ese tratado había, digamos, puesto en la balanza, había más factores que favorecían a Colombia que al propio Perú. Perú no solamente cedía territorio del margen izquierdo del río Putumayo a Colombia, sino que además permitía que Colombia tenga salida, tenga acceso al río Amazonas, algo que por muchos años han buscado Colombia y Ecuador, y además cedía una provincia, si bien es cierto una provincia no tan extensa, pero sí muy rica en los recursos que se encuentran allí. Este tratado se dio a conocer, fue conocido por los peruanos en 1927, 5 años después, precisamente porque Leguía intentó ocultarlo. Y ustedes recordarán que cuando Leguía cae, luego de 11 años de esplendor y de poder absoluto, Leguía cae y además Luis Miguel Sánchez Cerro quiere castigar a Leguía. Quiere exponerlo ante la gente como un mal gobernante, quiere decir que todas las culpas de todo, absolutamente todo, las tiene Leguía, y quiere que Leguía escarmiente en carne viva toda la culpa de los muchos excesos que cometió, en efecto, durante su gobierno. Sin embargo, Sánchez Cerro se ensaña contra Leguía a tal punto de echarle la culpa ya a veces de temas que no correspondían con Leguía. Sin embargo, en el caso de Leticia sucedió algo muy particular, porque Sánchez Cerro no estaba al tanto de la provincia de Leticia. Los peruanos que siempre habían vivido ahí y que habían pasado de vivir en una provincia peruana ahora a vivir en una provincia colombiana, pasado 10 años de ese tratado, comienzan a rebelarse. Y en abril de 1932, peruanos organizados en Leticia asaltan los cuarteles y votan a los colombianos. Esto causó un enorme disgusto, obviamente, en las autoridades colombianas, y Sánchez Cerro muy hábilmente comenzó a testear, es decir, comenzó a averiguar cuál era el ánimo de la ciudadanía peruana. ¿Quería solucionar rápidamente este tema o quería realmente un conflicto para que Perú se haga respetar y devuelvan los colombianos la provincia de Leticia? Sánchez Cerro se dio cuenta que los peruanos querían lo segundo, los peruanos querían enfrentarse a Colombia por Leticia, por la provincia de Leticia. Además, recuerden ustedes que no hay nada mejor para un dictador que una guerra, porque la guerra muchas veces de manera voluntaria une a la gente por la cuestión patriótica, pero si no es de manera voluntaria, aunque sea de manera involuntaria, porque nadie va a tener el cuajo de decir yo no defiendo a mi tierra, eso favorece muchas veces a los gobiernos. Una guerra a veces viene a pelo, como se dice, cae bien. Y Sánchez Cerro, que estaba teniendo un gobierno tan enfrentado contra el APRA, ahora se le presentaba la ocasión de tener una guerra en donde posiblemente 9 de cada 10 peruanos iba a estar a favor del gobierno. No necesariamente de Sánchez Cerro, pero sí del gobierno a través de esta guerra. Entonces, en medio de todo este contexto, es lo que el libro nos plantea las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las causas de aquel incidente con Colombia por la provincia de Leticia? Podemos responder lo siguiente. La población peruana en Leticia, que había pasado a ser parte de Colombia, solicitó que el Tratado Salomón Lozano sea revisado y modificado. Como ya les comenté, no solamente quedó en un reclamo, sino que además llegaron a tomar las armas y llegaron a cometer acciones de guerra, votando a los propios colombianos de la provincia de Leticia. ¿Cuál fue la actitud de Sánchez Cerro ante la población de Leticia? Digamos lo siguiente. Luis Miguel Sánchez Cerro, aprovechando demagógicamente el reclamo de los peruanos en Leticia, se sumó a la protesta y alentó los disturbios. Incluso estuvo dispuesto a ir a la guerra con Colombia. Como ya sabemos, precisamente en la organización que estaba haciendo Sánchez Cerro a las tropas del Perú, es que incluso encontrará su propia muerte cuando estaba pasando revista a las tropas del ejército peruano aquí
muy cerca al Estadio Nacional, a lo que después se convertiría en el Estadio Nacional, en Santa Beatriz, donde antes había un hipódromo. Ahora, precisamente la parte C de nuestro libro nos indica lo siguiente. Nos dan una lectura que no es demasiado extensa, por favor yo les pido leanla con atención para entender el tema que además ya hemos tratado en clase, y nos hacen dos preguntas. Primero, ¿en qué contexto se produjo el asesinato de Sánchez Cerro? Como sabemos, el gobierno de Sánchez Cerro debió extenderse hasta 1936. Sin embargo, no va a ser de esta manera porque encontrará la muerte súbitamente a manos de un ciudadano peruano, de un militante aprista que lo asesinará, y de esa manera terminará abruptamente el gobierno de Sánchez Cerro. Por otra parte, ¿qué habrían determinado los peritajes médico-forenses? Es decir, la investigación de los médicos forenses, de los médicos de los cadáveres, ¿qué dijeron con respecto a la muerte de Sánchez Cerro? Todo eso está en el texto que tenemos que leer. Y podemos responder lo siguiente. ¿En qué contexto se produjo el asesinato de Sánchez Cerro? Pues el magnicidio, es decir, el asesinato al gobernante, a la máxima autoridad, ocurrió el 30 de abril de 1933, cuando pasaba revista a las tropas del ejército peruano en Santa Beatriz, muy cerca al centro de Lima, en el contexto de la crisis con Colombia, por la provincia de Leticia. Precisamente una vez que terminó de pasar revista a estas tropas, él se dirigía a regresar a Palacio de Gobierno, pero en medio de sus guardaespaldas se había camuflado bastante bien un militante del Partido Aprista Peruano, bastante joven, que encontró la manera de escabullirse, de ponerse frente a él y de descargarle 4 disparos que lo llevaron inmediatamente a la muerte. Sin embargo, los médicos forenses detectaron y descubrieron un detalle muy perturbador, y fue el siguiente. Los médicos dijeron que en los peritajes apareció que la víctima, o sea, Sánchez Cerro, recibió 4 disparos por delante, que fueron los hechos por el aprista, y 2 por la espalda, lo que revela que el asesino no actuó en solitario. Y la pregunta es, si el asesino, es decir, este militante aprista, encontró la muerte en el acto, porque los guardaespaldas de Sánchez Cerro lo eliminaron a balazos, si hubiese habido otro militante aprista, si hubiese habido otra persona que no era de la guardia y que también actuaba contra Sánchez Cerro, hubiese sido igualmente eliminado en el acto. Sin embargo, estos 2 disparos quedaron siempre en la duda, y sobre todo quedó la duda de quién disparó. Tendría que haber sido alguien de la propia guardia de Sánchez Cerro, cosa que no sorprendería, porque recuerden ustedes que en ese momento el Partido Aprista representaba a una enorme cantidad de personas. Posiblemente cada 4 personas de cada 10 peruanos eran apristas. Era una enorme cantidad, representaban a una enorme cantidad del pueblo. Así que posiblemente alguno de los propios guardaespaldas de Sánchez Cerro haya sido cercano al APRA. Pero la pregunta es, ¿cualquiera se atreve a asesinar y sobre todo a la máxima autoridad? Es bastante... o mejor dicho, es muy poco probable de que cualquiera se lance a esa aventura. Por otra parte, también recordemos el detalle que mientras Sánchez Cerro caía al piso abatido, a los minutos, nada más, en el Congreso se estaba juramentando a la persona menos indicada para ejercer el poder, casi al mismo tiempo. Porque mientras Sánchez Cerro era atendido, aunque sea en vano, porque encontró rápidamente la muerte, el Congreso juramentaba a Óscar Benavides como presidente. Y la Constitución decía en ese momento que ninguna persona que esté ejerciendo las actividades militares podía ser presidente, mucho menos podía serlo el comandante de las Fuerzas Armadas, que en ese momento era el general Benavides. Así que todo fue muy raro, todo fue muy extraño, pero lo cierto es que las muertes de Sánchez Cerro y las muertes de quien se atrevió a descargarle disparos a Sánchez Cerro fueron prácticamente inmediatas, y de esa manera terminaba el ciclo del gobierno de Sánchez Cerro y se inauguraba el ciclo del gobierno de Benavides, que también es parte del tercer militarismo. Muy bien, chicos, espero que de esta manera hayamos aprendido un poco más sobre la década de los 30, tan violentos en el Perú, tan violenta en el Perú, y que nosotros nos reencontremos prontamente para resolver la actividad emprendedora número
4. Muchas gracias. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy, la actividad que nos toca desarrollar es la resolución de las tareas de la semana 4. Y en aquella cuarta semana del segundo bimestre, nosotros vimos la segunda parte del tercer militarismo, es decir, aquellos años que ocupan el gobierno de Óscar Benavides, que ya había sido dictador durante los años 1914 a 1915. Ahora volvía a ser dictador y digámoslo con sinceridad, era dictador desde el inicio, porque esta persona, Óscar Benavides, era la menos indicada para ejercer el primer mandato de la nación. No podía, la Constitución se lo prohibía. Sin embargo, el Congreso, que había quedado adicto a Sánchez Cerro, decidió rápidamente darle el poder con la condición de que siga defendiendo los intereses de la oligarquía y de los fascistas, que en ese momento todavía eran poderosos, el Partido Unión Revolucionaria. Entonces, Benavides llega al poder, se supone que tenía que estar hasta el año 1936 para cubrir los años que no había podido llegar con vida Sánchez Cerro, y sin embargo cuando llega a 1936 él convoca a elecciones, pero luego anula las elecciones. ¿Por qué? Porque el candidato fue Luis Antonio Eguiguren, que tuvo los votos del APRA, votos secretos, porque nadie sabía quién votaba por quién. Sin embargo, se intuyó que como Luis Antonio Eguiguren tuvo tanto porcentaje de votos, se intuyó que quienes lo estaban apoyando era el Partido Aprista Peruano. Y como el Partido Aprista Peruano estaba ilegalizado, entonces Benavides, de una manera bastante curiosa, deshizo las elecciones y se quedó 3 años más gobernando sin Congreso y gobernando sin ningún tipo de equilibrio de poder, como un dictador total. Se acercó bastante al fascismo italiano, incluso llegó a coquetear de alguna manera con el fascismo alemán, es decir, con los nazis, y la característica de este gobierno, como no, va a ser el enfrentamiento entre las autoridades contra los apristas, que en ese momento vivían clandestinamente porque estaban completamente ilegalizados. Muy bien, habiendo recordado el tema de esa cuarta clase, de ese cuarto tema de nuestro libro, sin embargo, el libro nos plantea una cuestión muy curiosa. Te pido que me prestes atención para desarrollarlo rápidamente y satisfactoriamente también. El libro nos plantea una lectura de un hecho que ocurrió durante esos años, pero que no tiene que ver con la política, tiene que ver con el fútbol, con el deporte. Sucedió que la selección de fútbol peruano acudió por primera vez a una olimpiada, pero en esos años, en el año 1936, las olimpiadas se realizaron en Berlín. Y como ya sabemos, Berlín era la capital, era el centro de poder del nazismo. Es decir, Hitler quiso lucirse ante el mundo, quiso mostrar a Alemania al mundo y quiso mostrar cómo rápidamente, bajo su gobierno, Alemania se había convertido de un país en crisis, como había sido en los años 20, a un país potencia. Y quiso restregarle su poder y toda la capacidad de construcción de su país al mundo. En cierta parte lo logró. La nota curiosa es que Perú, es decir, la selección de un país tercermundista, de un país que, como los nazis dirían, era de una raza inferior, fue a participar en muchos deportes, pero uno de ellos del fútbol, y consiguió ganarle ni más ni menos que a la propia Austria. Ahora, todos hemos escuchado que Hitler se convirtió en el primer mandatario, en el primer ministro y luego en el dictador omnipotente de Alemania, es cierto, pero hay que recordar que Hitler nace en Austria, no en Alemania. Por lo tanto, Austria era la patria misma de Hitler. Y todos hemos escuchado sobre él, ¿verdad? Un ángel no era. Así que Austria, el país por excelencia, el país de la raza aria, de los más desarrollados en el mundo, supuestamente, pierda ante los peruanitos, pues no podía darse, ¿no? Esto era una cosa impensable. Y sin embargo, Perú supo derrotar a este equipo. ¿Qué cosa hizo Austria para que el partido terminara, digamos, sin valor, para que el partido termine con muchas cuestiones y por lo tanto se proponga replantear, retomar, volver a ejecutar el partido? Es lo que en nuestra lectura, nuestro libro nos comparte, que les pido que lo lean de manera detenida, además para enterarnos de una de las tantas
hazañas por una parte de nuestra selección en tierras extranjeras, pero por otra para también enterarnos de un pasaje muy curioso de nuestra historia. Nos pregunta el libro, ¿cuáles fueron los pretextos por los cuales Austria buscó anular el partido? Respondamos lo siguiente. Fueron tres pretextos básicamente. Primero, Austria dijo que los hinchas peruanos, ¿no?, que habían algunos ido hasta Berlín, no habían aguantado la emoción y habían saltado a la cancha, ¿no? Había su alegría, su algarabía se había rebosado y los peruanos habían invadido la cancha todavía en horario reglamentario de juego. Bueno, una excusa poco imaginativa, por lo menos. Número dos, los austriacos dijeron que había malas condiciones en el campo de juego. ¿Ah? No había llovido, ¿eh? No hacía sol excesivo, no había ningún problema climatológico, no había ningún problema de ningún orden, pero los austriacos dijeron que las condiciones no estaban dadas en el campo de juego. Curiosamente, al decir eso, no tenían nada que reclamarle a Perú, le hubiesen tenido que reclamar a Alemania, que era reclamarle a Hitler. Pero no estaba de moda reclamarle a Hitler, ¿no? Así que solamente lo dijeron por decir. Número 3. El supuesto favorecimiento del árbitro a la selección peruana, lo cual era una excusa, además de tonta, risible, porque el árbitro en más de una ocasión intentó apoyar más bien a Austria. Sin embargo, Austria se había encontrado derrotada. Recordemos que el régimen nazi, que ya en ese momento ya había tenido contacto directo con el gobierno austriaco, sostenía la diferencia de razas, ¿verdad? Y lo que no iba a aguantar de ninguna manera era que peruanos le ganen al equipo de la tierra natal del dictador alemán. Esa era la cuestión de fondo. Por lo tanto, los austriacos convencieron a los árbitros de que el partido se replanteara, de que el partido volviese a jugarse al día siguiente. A lo que Óscar Benavides, el dictador peruano, mandó un telegrama diciendo que inmediatamente la selección peruana de fútbol regresara al Perú porque no iba a permitir, digamos, esa humillación de parte de Austria. Ahora, ustedes me podrían preguntar, profesor, si el régimen peruano era tan cercano al régimen, a los fascismos, ¿por qué se enfrentó? ¿Por qué tuvo esta osadía de enfrentarse primero a Austria y detrás de Austria al propio Hitler? Por dos razones. Primero, porque es el fútbol, y el fútbol es así, el fútbol es full emoción, el fútbol no tiene lógica política. Y en segundo lugar, porque en ese momento, que es 1936, la dictadura peruana estaba cerca al fascismo italiano, todavía no estaba cercana al fascismo alemán de Hitler. Así que había cierta capacidad de enfrentamiento todavía. Y como les digo, era cuestión de fútbol, así que tampoco eso iba a desatar la Segunda Guerra Mundial, que se desató todavía 3 años después y en donde Perú no tiene nada que ver. Y número 2, el libro nos plantea por qué a Valdivieso, que es uno de los jugadores de la selección peruana de fútbol, que además pertenecía a Alianza Lima, lo apodaron como el Mago. Y la respuesta es la siguiente. El apodo fue puesto por los chilenos luego de que el equipo de Alianza Lima cursara victorioso su gira deportiva por el país sureño. Es decir, el equipo de Alianza fue a plantear batalla futbolística a muchos equipos chilenos y consiguió aparentemente muchas victorias, pero dentro de esas victorias incluye muchos penales atajados por este jugador Valdivieso, y allí se ganó el mote tan bien merecido de El Mago, por no permitir que ningún balón llegue hasta las redes del arco propio, es decir, del arco que él defendía. Muy bien, chicos, de esta manera rápidamente se acaba la actividad emprendedora número 4 y espero que nosotros hayamos podido comprender una de las tantas anécdotas de la que también está llena la historia del Perú en todos los siglos, pero cómo no, también en el siglo XX. Muchísimas gracias.